Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de webinar. Bienvenidos a los amigos portugueses que también están por aquí conectados. Agradeceros, evidentemente, una vez más el disponer de un rato los viernes para atender nuestras formaciones. Y nada, vamos a empezar hoy un poco a hablar de lo que es la fibra óptica. ¿Vale? Hoy es un webinar un poco de clase. Mm, Puede ser típico de un webinar un poco aburrido, pero creo que es esencial. Más que nada, también hemos diseñado la temporada en base a las sugerencias que nos hacéis del día a día. Y bueno, pues oye, hay gente que de repente decide meterse en el mundo de las redes y pues quiere conocer todos los conceptos, sobre todo en tema de fibra óptica, ¿eh? Con lo cual, hoy vamos a hablar conceptos sobre fibra óptica y los accesorios que tiene Delin, ¿vale? Para abordar esta nueva conectividad. Empecemos. Importante, ¿qué es la fibra óptica? Bueno, he querido un poco, porque a veces metiéndonos en las tripas de lo que es cada, cada tecnología, pues se entiende un poco más cómo funciona. Y, por ejemplo, la fibra óptica es un medio de transmisión de datos bastante interesante porque se emplea habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones eh, y consiste básicamente en un hilo muy fino de material transparente que puede ser vidrio o materiales plásticos normalmente, por el cual se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir, ¿no? Es decir, un pulso de luz un 1, no hay pulso de luz un 0. ¿Vale? Entonces, al extremo de cada hilo de fibra pues está el conversor, que es el que transfiere lo que es la luz a corriente. ¿Vale? Entonces el haz de luz queda confinado y se propaga por el interior de la fila con un ángulo de reflexión. Este ángulo es el que hace que el haz de luz vaya rebotando para llegar a su destino. Y entonces esta fuente de luz, ya veremos, dependiendo de la fibra, puede ser una luz de láser o un diodo LED. ¿Vale? Normalmente también entenderemos por qué el valor que ahora es menos, tenía en cuanto a coste más la fibra monomodo que la multimodo, pues porque una trabaja con un haz de luz y la otra con el otro, ¿vale? Las fibras se utilizan, como he comentado, ampliamente para lo que son telecomunicaciones, permiten enviar una gran cantidad de datos a una gran distancia, ¿vale? Y sobre todo lo importante, velocidades similares a las de radio, incluso superiores a las del cable convencional. ¿Vale? Entonces se convierten pues en el medio de transmisión por cable más avanzado, sobre todo al ser inmune a las interferencias electromagnéticas importantes, ¿eh? También se utilizan, como muchos sabéis, para redes locales, donde se necesita aprovechar de las ventajas de la fibra sobre otros medios, básicamente en cuanto a distancias y velocidades. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventajas nos puede aportar la fibra óptica? Pues una banda bastante ancha, lo que permite focos muy elevados de datos. Un pequeño tamaño, ocupa muy poco espacio, ¿vale? Tiene una gran flexibilidad, el radio de curva puede ser inferior a 1 centímetro incluso, eh, lo que, lo que facilita la instalación. Tiene una gran ligereza, el peso eh, es del orden de algunos gramos por kilómetro, por lo que resulta 9 veces menos que el de un cable convencional. Importante también es inmune a las perturbaciones electromagnéticas, como he comentado, lo que implica que la calidad de transmisión es muy buena y que la señal es inmune a las tormentas, chisporreos. ¿eh? Por eso también tiene gran valor el poder trabajar con fibra. También transmite una gran seguridad. eh, es fácil detectable por la energía lumínica débil, ¿vale? En recepción y no irradia nada, lo que es interesante para aplicaciones que requieren un alto nivel de confidencialidad. No produce interferencias, es sensible a las señales parásitas, lo que es una propiedad utilizada principalmente en los medios industriales, como pueden ser, por ejemplo, túneles de metro. ¿eh?
Sobre todo importante, también tiene una tonación muy pequeña, independientemente de la frecuencia, lo que permite salvar distancias importantes y puede proporcionar comunicaciones de hasta 70 kilómetros. ¿Eh? Tiene una gran resistencia, lo que facilita la instalación y resiste al calor, frío, corrosión. Y lo que es importante es facilidad de localizar los cortes, gracias a un proceso basado en la telemetría. Con lo cual, como podéis ver, es un gran abanico de ventajas que nos proporciona la fibra óptica en base a lo que son las desventajas. Como podéis ver, son muchas menos. No obstante, siempre todo tiene que tener sus desventajas. ¿eh? Eh, por ejemplo, la fibra óptica presenta sobre otros medios una desventaja, como por ejemplo la fragilidad. Todos sabéis, os ha pasado que, que un cable de fibra, a la que lo tocas o lo doblas demasiado o lo que sea, se rompe. ¿eh? También, claro, el cable UTP se conecta directamente al puerto simplemente con la clavija de plástico, con un menor coste infinitamente menor que, por ejemplo, en la fibra que es necesario utilizar transmisores y receptores, que son más costosos. Entonces, otra desventaja en base a lo que es el cable UTP es que los empalmes en fibra son muy difíciles de realizar, sobre todo en lo que es en el campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de rupturas. Eh, Muchos habéis encontrado que hay que llamar al especialista para hacer un empalme y es necesario de una maquinaria especial, mientras que con el cable de cobre es un momento. Y otro hándicap que puede tener, que para mí creo que es el menos importante, es que no puede transmitir electricidad para alimentar con PoE, como puede ser con el cable UTP. ¿Vale? No obstante, las ventajas versus las desventajas creo que cubren con expectativas lo que nos pueda aportar este tipo de cableado o este tipo de tecnología. ¿Vale? Una vez explicado un poco así en modo diccionario lo que es la fibra óptica, vamos a ver los tipos de fibra. Aquí no hay mucha complejidad. ¿eh? Básicamente estamos hablando de multimodo versus monomodo. ¿Vale? ¿Qué es multimodo? ¿Vale? Un poco he querido poner un esquema para que veáis un poco las diferencias entre una y otra, pero básicamente estamos hablando de distancias y esa distancia la provoca el tipo de cableado. Como podéis ver en el multimodo, tiene un núcleo mayor que el de monomodo, con lo cual permite mayor dispersión y, por lo tanto, pérdida de señal. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace que el multimodo no cubra tanta distancia como el monomodo. ¿eh? Se utiliza más que nada para aplicaciones de larga distancia, para superar el cable UTP, pero evidentemente menores que la de monomodo. Y como os comentaba, en este caso, como podéis ver, a veces es un poco más económica que la monomodo, aunque antes lo era mucho más y ahora ya no tanto porque ha bajado de precio la monomodo. Se utiliza el LED como fuente de luz. ¿Vale? Y un poco la disección de lo que es el tubo de fibra, como podéis ver, está formado con revestimiento, con el núcleo de vidrio, que ese núcleo es el que define cuando a veces veis el tipo de fibra 50/125, donde el 50 es el núcleo y el 125 es el revestimiento, ¿vale? O el 62,5/125. ¿Vale? En definitiva, lo único que afecta a esto es el tema de distancias, luego lo veremos. Básicamente, eh, solo hay que tener en cuenta lo que he comentado en la diapositiva anterior, saber definir si la fibra es monomodo o multimodo. La monomodo, como podéis ver, lo que es el núcleo de vidrio es mucho menor. ¿Vale? Lo que pasa que la monomodo requiere de un recorrido muy directo, no hay tanta reflexión. El núcleo es pequeño, menor dispersión y es apropiada para largas distancias y normalmente se usan láseres como fuente de luz, con lo cual es lo que hace también encarecer el tipo de fibra. ¿eh? Entonces, en este caso estamos hablando de un núcleo de 8,3 a 10 micrones y el revestimiento sí que sigue siendo 225. ¿Vale? Esas son particularmente y, y lo que son básicamente las diferencias entre una y otra en cuanto a construcción del tipo de hilo. ¿Vale? Y la explicación en cuanto a por qué una tiene más distancia que la otra. ¿Vale? Yo creo que es interesante, pues,
a mí me ha servido también este webinar para entender mejor la transmisión entre una y la otra. Dicho esto, centrándonos en el gigabit, ¿vale? Que claro, hoy en día también tenemos fibra de 1 giga y fibra de 10 gigas, como el cobre. Hablamos de dos transceptores, básicamente. En lo que son la tipología de instalaciones que solemos trabajar, el 99% se utilizan estos dos transceptores, el DEM-311 GT para lo que es el multimodo y el DEM-310 GT para lo que es el monomodo. ¿Vale? Uno trabaja a 850 nanómetros y el otro a 1310. ¿Vale? Eso es lo que hace también que la multimodo cubra menos distancia que la monomodo. ¿Vale? Como veréis a veces, las nomenclaturas SR y LR son nomenclaturas anglosajonas que significan short range y long range. Es distancia corta y distancia larga, ¿vale? Para monomodo larga y multimodo corta. ¿Vale? Y como podéis ver, en función del tipo de fibra, como habéis visto anteriormente, por eso es interesante conocer cómo está diseñada en sección la fibra. La 50/125 puede llegar a 550 metros y la 62/125 a 275. ¿Por qué? Porque en la 62 barra y medio barra 125 se dispersa más, hay más pérdida y la distancia es menor. ¿Vale? Y en el caso de monomodo, en base a las diferentes fibras, podemos llegar incluso hasta 10 kilómetros con este transceptor. ¿Vale? Dependiendo de la fibra. Eso también es una cosa que quería comentaros, que, por ejemplo, tengo algunos clientes que aunque sean cortas distancias, prefieren utilizar fibra monomodo por la seguridad que les transmite. ¿Vale? Y como hoy en día no es tan cara como era antes, pues prefieren utilizar monomodo. Y para eso, que tengáis en cuenta que una fibra monomodo de 62,5/125 podemos llegar a distancias tipo multimodo. Con lo cual, bueno, también es una recomendación si hay posibilidad de trabajar con una u otra, pues si nos cabe la posibilidad de trabajar con monomodo a corta distancia, pues también mejor que mejor. ¿Vale? Tal cual hablamos de 1 giga, hablamos de los 10 gigas, ¿vale? También. Solemos trabajar el 99,9% de las instalaciones en estos dos tipos de transceptores. El DEM 431 para fibra multimodo y el DEM 432 para fibra monomodo. ¿Vale? Eh, Seguramente os habéis fijado que en muchas especificaciones de fibra existe lo que es el OM1, OM2 o M3. ¿Vale? Normalmente el OM1, OM1, OM2 y OM3 se refiere a lo que es fibra multimodo. ¿Vale? Y el SOS1 lo que es fibra monomodo. ¿Vale? Entonces, en función también de fibra, podéis ver también las distancias de 10 gigas, lo que permite multimodo y monomodo. Pues la 26 metros hasta 300 metros en función de qué tipo de fibra. Y en monomodo, pues incluso hasta 10 kilómetros. Particularmente se ha dado el caso de que con un cliente pues hemos necesitado de un enlace de 80 gigas. Bueno, el tipo de transceptor es otro modelo, si no recuerdo mal, ZR. Son transceptores muy específicos y concretos que nosotros sí que disponemos de ellos, pero como el 99,9% de las instalaciones suelen ser con fibras multimodo y monomodo normales, evidentemente es un producto que está pensado para proyectos de gran escala. Entonces, es difícil encontrar un transceptor de tanta distancia en el mercado para instalaciones tipo más de empresas, de pymes, de polígonos industriales. ¿eh? Incluso entre pueblos, son distancias de 10, 20, 30 kilómetros. No se usa tanto como, por ejemplo, en instalaciones más interiores. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, para que tengáis un poco la referencia, eh, si todavía no tenemos equipos 10G, un puerto SFP Plus puede ser usado con un transceptor de 1 giga. Hoy en día los equipos de alta gama en los puertos SFP Plus les podemos introducir un transceptor de 1 giga. Es decir, que si nos interesa cambiar la electrónica, pero cambiar lo que es el tipo de fibra nos es más costoso, podemos cambiar la electrónica por una electrónica superior, aunque sean con puertos SFP Plus, y seguir utilizando el mismo transceptor y la misma fibra que teníamos hasta ahora. Y cuando ya tengamos más definido o más presupuesto para cambiar lo que es la instalación de fibra, pues acometer esa instalación y ya tendremos la electrónica preparada.
¿vale? Entonces, la transición de 1 GB a 10 GB es en multimodo del 311 al 431 en 10 GB y en monomodo del 310 al 432, ¿vale? Con lo cual, si trabajamos una monomodo con un equipo con el 310, podemos cambiar el equipo, poner un equipo superior, tener SFP Plus, seguir utilizando el de 310, el día que cambiemos a fibra a 10 GB podremos pasar al de 432, ¿vale? Interesante que sepáis eso, ¿no? Que no siempre dependemos de cambiar toda la estructura y la infraestructura y el cableado para remodelar lo que es la instalación, sino podemos ir por partes. Entonces, dentro de lo que es antiguamente, cuando se trabajaba en la electrónica red con fibra, se solía tener o comprar un switch que incorporaba puertos de fibra y donde el cable de fibra iba directamente conectado al switch. Bien, pues hoy en día, como muchos sabréis, esto ha evolucionado, ¿vale? ¿Por qué? Porque como habéis visto, simplemente hablamos de dos tipos de fibra, multimodo, monomodo. Lo que se ha intentado es que lo que cambie ese tipo de fibra sea el transceptor y no el switch, ¿vale? Porque si tenemos, me invento un switch de 10 puertos con 2 puertos de fibra, en el caso de antes tendríamos que tener dos modelos, el de multimodo y el de monomodo. En este caso el switch es el mismo y lo que cambia es el transceptor, el multimodo o el monomodo, ¿vale? Entonces, esos puertos han pasado a llamarse SFP o SFP Plus en el caso de 10 gigabits. Eso también es de diccionario, ¿eh? SFP para fibra de 1 giga, SFP Plus para fibra de 10 gigas. Entonces aquí simplemente el switch lo que incorpora es un slot para introducir el transceptor, ¿vale? Y el transceptor es el que decidirá qué tipo de fibra. O será compatible con el tipo de fibra, ¿vale? Pero el switch será el mismo. Un switch actual puede ser utilizado con transceptores de multimodo y el de monomodo. Y incluso más, ¿vale? Aquí no importa el tipo de fibra, importa simplemente el tipo de fibra para el transceptor. Entonces, en este caso, como podéis ver, así en modo zoom, los puertos simplemente es un slot. En el caso de SFP y en el caso de SFP Plus, pues exactamente igual. Es lo mismo. Lo único que seguramente en el switch, como os he marcado en circunferencia, estará el LED de los 10 gigabits, ¿vale? Entonces, si conecto el 10 gigabits se me encenderá, si no, no, ¿vale? En el caso de lo que es el dimensionamiento del slot es el mismo, exactamente igual, y el transceptor también, ¿vale? Lo único que cambia es si es multimodo o monomodo y si es de 1 giga o de 10 gigas. Una vez hablado de los puertos, importante hablar de los conectores, ¿vale? Aquí también a veces hay confusión en qué tipo de transceptor utilizan perdón, qué tipo de conector utilizan los transceptores. ¿Vale? De conectores hay muchos. Yo me he centrado un poco con los que veo más frecuentemente día a día, como puede ser el conector SC. Este básicamente es el que conectaba antes con los switches que admitían directamente a la fibra. Tenían puertos SC y la fibra iba directamente conectada al switch. Ya veremos también dónde se conecta mucho el SC, ¿vale? También es el ST, ¿vale? También es un tipo de conector que va con fibra, como el FC, el LC, y os he querido poner un dibujo de un patch panel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo más frecuente para los transceptores es el LC, ¿vale? LCI, que le llama duplex, se le llama duplex, ¿vale? Existen transceptores eh, o sea, que son unidireccionales en el sentido que con un solo canal el haz de luz envía y recibe, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Lo que nos limita es que en el mismo transceptor eh, tenemos solo una velocidad de ida y de vuelta. En cambio, en el EDC duplex, un canal es de ida y el otro canal es de vuelta, con lo cual tenemos duplicidad de velocidad. Si hablamos de 1 giga, pues tenemos 1 giga de ida y 1 giga de vuelta. Si hablamos de 10, tenemos 10 gigas de ida, 10 gigas de vuelta. Pienso que es mucho mejor, ¿eh? Pero también existen los unidireccionales, bidireccionales, claro. Entonces, el más frecuente utilizado con los transceptores que hemos visto suele ser el LC duplex, ¿vale? Entonces, suelen tener, por ejemplo, como veis aquí en el cable ya montado,
en un extremo LC duplex y en el otro extremo LC duplex para conectar switch con switch, transceptor con transceptor. Ahora bien, ¿por qué he puesto el dibujo del patch panel? Pues porque lo normal es, por ejemplo, en una instalación que haya varios patch panel de entre medio para hacer la unión de las fibras, ¿vale? Entonces el patch panel sí que suele ir, por ejemplo, con ST o SC, ¿vale? Entonces, existen cables, por ejemplo, que están ya construidos en dos conectores distintos en cada extremo. Conector LC duplex en un extremo, ¿eh? y conector SC o ST en el otro extremo, ¿vale? Y eso nos permite hacer un enlace desde el switch hasta el patch panel y del patch panel hasta el switch, ¿vale? ¿Eso ha quedado claro? Si no, como siempre, cualquier duda, contactar con nosotros, pero bueno, es fácil. LC duplex para los transceptores, ¿vale? Gracias por lo de que nos escuchaba bien. Entonces, luego, ¿qué tenemos también? Lo que son los llamados conversores de medios, ¿eh? Entonces, en conversores de medios también tenemos 4 modelos. 2 para 10-100 y 2 para giga, ¿vale? Entonces, el DMC-300SC es un conversor de medios 10-100 a 1000, ahí a 100, perdón, multimodo. Y el 515SC es 10-100 a monomodo. Una cosa importante que quería recalcar, la fibra no es autosensing, ¿vale? Entonces, la fibra tiene que ir en cada extremo a la velocidad que manda el transceptor o la propia fibra, ¿vale? No es como un cable de cobre que puede ir a 10, 100, 1000, 10.000, o puede ir a 20, puede ir a 15, ¿vale? Es en función de, de los impulsos eléctricos, ir a una velocidad u otra, ¿vale? La fibra no. La fibra tiene una sola velocidad, no es autosensing. No podemos meter en un extremo fibra de 1 giga y en el otro extremo fibra transceptor de 1 giga y en el otro extremo transceptor de 10 gigas. No, mira, como el de 10 gigas admite 1, es el día que el de 1 quiere cambiar a 10 y en un extremo ya lo tengo cambiado, porque he puesto un switch con SFP+, no. El transceptor tiene que ser el mismo en los dos extremos. La fibra no es autosensing, tiene que ser la misma velocidad en cada uno de los extremos. ¿De acuerdo? Importante. Eh, entonces, volviendo a los conversores de medios, ¿para qué sirven? Pues a lo mejor pues por no tener la necesidad de poner un switch en un extremo donde tenemos una máquina, por ejemplo, que va con un cable de cobre, pero la comunicación de esa máquina con la central pues está a más de 100 metros, que es lo que nos limita el cobre, ¿eh? Entonces, eso también que lo sepáis, los 100 metros, el cobre es lo que limita a 100 metros máximo, ¿eh? Y en PoE unos 70. Entonces, en esos 100 metros, todo lo que sea superar eso, tenemos que ir con fibra, ¿vale? Y en el caso en este, como por ejemplo tenemos una máquina a 250 metros, pues pondremos un conversor de medios en la máquina conectada por cobre y la fibra sí que en este caso, como podéis ver entre paréntesis, va con el conector SC que he mencionado antes. Como antiguamente pues, en los switches venía incorporado este módulo en el mismo switch, ¿vale? Y a mano derecha, en el caso de que tengáis una instalación donde necesitéis muchos conversores de medios, pues disponemos de un chasis que es el DMC1000, donde caben 16 módulos de conversores, para ponerlos en modo vertical, para poder aglutinar todos los conversores en un mismo módulo. Y como comentaba, en lo que es el Giga, también tenemos el multimodo y el monomodo. Aquí sí que, como podéis ver, como os he comentado antes, que en los switches había que tener uno para cada fibra, en los conversores de medio, como podéis ver, al entrar directamente el conector SC, sí que aquí tenemos uno para cada tipo de fibra. Uno para el multimodo y el otro para el monomodo. El 700 SC es para multimodo y el 810 SC para el monomodo. De igual manera, son compatibles con el mismo modelo de chasis que os he comentado, ¿vale? Entonces, dato muy importante, muchos lo conocéis, a veces nos repetimos mucho, pero a veces es bueno mencionarlo. En este caso, disponemos de unos cables que se llaman Direct Attach, que son cables que en el extremo llevan una especie de transceptor.
que no es un transceptor, porque no convierte la luz en impulsos, sino simplemente es un cable de cobre del cual disponemos dos modelos, el de metro y el de 3 metros, en función de las referencias que veis, ¿vale? Y básicamente se conecta directamente en los puertos SFP Plus del switch y habitualmente sobre todo es para conexiones intra-rack. Por ejemplo, en un stack, en un mismo rack de varios equipos, pues en vez de disponer de fibra, disponemos de este cable para hacer el stack y montar el stack. O cuando tenemos que hacer una interconexión entre un rack y el otro, pues por ejemplo utilizar o con un servidor que está en el otro rack o con una cabina de almacenamiento, pues disponemos del de metro si llega y si no el de 3 metros para hacer esa conexión sin necesidad de tirar fibra. ¿Eh? Eso conlleva un menor coste que un enlace de fibra, evidentemente. ¿Vale? Importante tenerlo presente. Entonces, simplemente quería remarcar que, que hoy en día ya se está empezando a utilizar mucho lo que es el cable UTP para los 10 gigabits, que sobre todo requiere el cableado que sea categoría 6A o superior. Lo quería poner porque muchos lo preguntáis. ¿Vale? Entonces, categoría 6A. ¿Vale? Que tienes categoría 6 también puede funcionar, pero bueno, que sepáis que un poco las distancias en categoría 6 para 10 gigas están en torno a los 30-55 metros. ¿Vale? En categoría 6A podéis llegar al tope, que son los 100 metros. ¿Vale? Y es compatible, en este caso sí que es autosensing con 1 giga. ¿Vale? Bueno, quería recalcarlo también como dato de información. Y una vez hablado de todo lo que es el tipo de fibra, hablado de tipo de fibra 1 giga, 10 gigas, SFP, SFP Plus y cable UTP 6A para 10 gigas, quería un poco volver a repetirme, aunque ya hice un webinar hace poco de lo que son los 10G, pero que tengáis un poco constancia de los equipos que son compatibles con ese 10G. ¿Vale? Como he comentado siempre, el tráfico cada vez es más pesado, cada vez más los archivos contienen audio, vídeo, eh, y sobre todo lo que queremos tener es convergentes con voz IP, videovigilancia, wifi, ¿vale? Y eso nos obliga a tener servidores más rápidos, nos obliga a tener una virtualización de servidores con tarjetas de 10G, ¿vale? El wireless pasamos también a la C, todo al final acaba siendo un peso mayor y necesitamos tener lo que es conectividad 10G. Y para ello, dentro de lo que es la familia de Link, tenemos una gran versatilidad en equipos 10G. Sobre todo, equipos que comparten puertos cobre con puertos fibra y equipos que son puramente concentradores de fibra o incluso concentradores de cobre de 10 gigas. ¿Vale? En este caso, los modelos normalmente que trabajan en 10G suelen ser modelos ya de gama más alta que no el típico no gestionable o gestionable básico, como por ejemplo en este caso pueden ser la familia Smart Pro de GS1510, donde tenemos una gran versatilidad de modelos que incorporan puertos SFP Plus, ¿vale? E incluso hemos sacado modelos que comparten 4 puertos SFP Plus, de tal manera que puedes montar un stack y al mismo tiempo hacer enlaces contra otros racks, servidores y demás. Familia 3420, los 4 puertos son ya SFP Plus. Como comentaba, puedes utilizar SFP normal, 3620 y el nuevo 3630, que también comparten 4 puertos SFP Plus, ¿vale? Luego pasamos a modelos más superiores de gama alta, que son el concentrador de fibra 10 gigas, el DXS 3600, y la familia nueva 3400, que tiene también un concentrador de fibra de 10 gigas, SFP Plus, y paralelamente otro equipo con concentrador de cable de cobre en 10 gigas, en 24 puertos, con sus 4 SFP Plus. ¿Vale? También nos permite montar stack por el SFP Plus con fibra, stack distribuido a larga distancia o con el Direct Attach de corto recorrido. ¿Vale? En familia básica, lo que es el Easy Smart, también lo expliqué anteriormente, tenemos la familia de XS 1100, donde tenemos modelo de cobre y modelo de fibra. ¿Vale? El modelo de fibra es nuevo, el concentrador de 16 puertos de fibra, 2 de ellos son combos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hacer un enlace a varios servidores de 10 gigas con fibra o con cobre,
pues un equipo bastante económico. Y también tenemos la familia que le precede, que es el DXS1210, con algo más de funciones, con ya función de routing. Y tenemos tres modelos. En este caso, por ejemplo, como podéis ver, el modelo de fibra no lo tenemos. Tenemos cobre 8 puertos, luego cobre con combos y uno de 16 puertos de cobre también. ¿Vale? Entonces, en caso de querer utilizar fibra, vamos al XS1100 o al 3400, 3600, y en lo que es el cobre, pues podemos utilizar cualquiera de estos tres modelos de esta familia o el modelo de cobre del 3400 que os he comentado. Estamos hablando en 10 gigabits. ¿Vale? Una vez hablado de todo esto, siempre queremos hacer énfasis y remarcar y recalcar el tema de las opciones que tenéis dentro del portal BitPlus. En caso de que estéis registrados, y quien no lo esté, es un registro totalmente gratuito. Y una vez entráis dentro del portal BitPlus, en una parte importante dentro del portal, que es herramientas, tenemos un selector de producto. En el selector de producto sí que me gusta recalcar las funciones que tiene, pero siempre me gusta decir que siempre podéis llamarnos y enviarnos correos en caso de dudas, y podemos solucionaros las dudas más rápido incluso. En este caso, de todas las herramientas, por ejemplo, en la parte de switching y de transceptores, nos permite eh, ir filtrando en función de las necesidades, eh, pues todo el requerimiento que tenemos, y a mano derecha se nos va filtrando lo que es las switches que cumplen con lo que estamos diciendo. ¿Vale? Y en la parte de transceptores igual, pues qué tipo de equipo, por ejemplo, si es un Smart Pro, un Layer 3, y dentro de qué equipo, qué velocidades y demás, y a mano derecha se nos va filtrando los transceptores. ¿Vale? En este caso, aquí veis que hay muchos, porque también están los de 100, que no los he mencionado, porque los de 100 es que prácticamente quedan equipos transceptores de 100 montados, pero todo lo nuevo es que nadie lo pide. ¿Vale? Entonces, por eso nos hemos centrado en los de giga y en los de 10 gigas. ¿Vale? Entonces, aquí mano derecha se os va filtrando. Podéis incluso seleccionar dos transceptores y hacer una comparación, y en esa comparación sale el tipo de fibra y distancias con los que trabajan. Pero bueno, no dudéis en llamaros si tenéis cualquier duda. ¿Vale? Y luego, aparte de todo este tipo de tecnología avanzada, gestionable, switches Smart, switches Easy Smart, switches Smart Pro, switches capa 2 Plus, capa 3, transceptores y demás, tienen todos garantía ilimitada de por vida. Solo tenéis que entrar en la web de link.com, en la parte de soporte, iniciar sesión, y en el bloque de registro de productos, registrar todos los productos que compréis, porque pasan los business a tener garantía ilimitada de por vida. Eso significa que tenéis garantía hasta que se descatalogue el producto, y una vez descatalogado el producto, tenéis 5 años más. Dentro de esa garantía, ¿qué entra? Pues cualquier incidencia que pueda tener el equipo, un RMA, proceso básico de envío la solicitud, me aceptan el RMA, envío el equipo y espero a recibir el nuevo. En cualquier caso, si tenéis instalaciones más críticas, donde no puede fallar, o si falla hay que tener una respuesta rápida, disponemos de los servicios asociados de Link Assist. ¿Vale? Son servicios avanzados de pago por soluciones, y sobre todo están enfocados en la parte profesional. ¿eh? Tenemos tres niveles: el bronce, el plata y el oro. ¿Vale? Eh, entonces, son servicios disponibles para contratar de 1 y 3 años, o 1 o 3, y se pueden extender hasta los 6. ¿Vale? Entonces es 1, 1, 1 hasta 6, o 3 más 3. ¿Vale? Y también disponemos de un servicio de extensión de garantía de 3 años. ¿Vale? Entonces, explicando un poco los servicios, el bronce, por ejemplo, es Next Business Day, que se le llama. Tengo una incidencia hoy y mañana me la resuelven, dentro de un horario laboral de lunes a viernes. El plata es una respuesta máxima en 4 horas, dentro de un horario laboral de lunes a viernes. Es decir, se me estropea el equipo, llamo, y en un máximo de 4 horas, estoy dentro de un horario laboral, me solucionan la incidencia. Y el oro es el 24 por 7 por 4. Es 24 horas del día, los 7 días de la semana, en una respuesta máxima en 4 horas. ¿Vale? Son servicios muy económicos, que los podéis
meter en el presupuesto de un equipo y le estés dando una garantía al cliente de respuesta rápida, ¿vale? Y es un coste pues bastante asequible por lo que es el valor del equipo, ¿vale? Y todo ello ligado siempre a nuestras espectaculares promociones que tenemos prácticamente mensualmente. Y en este caso tenemos hasta el 17 de marzo dos promociones abiertas donde interesante la del InfoBusiness, donde hay una gran cantidad de modelos de switches y transceptores en promoción. Y en la parte de eShopping también algunos switches pequeñitos no gestionables, routers, repetidores, algunas cámaras. ¿Vale? O sea que hasta el 17 de marzo aprovechados todas estas promociones y hasta la próxima que saquemos, ¿eh? Y nada, dicho esto, evidentemente agradeceros enormemente de nuevo la asistencia, que siempre es muy grande y estamos muy satisfechos. Y a partir de ahora pasamos